Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Estudia tu Lección. Estamos muy contentos porque estamos iniciando el repaso semanal de esta lección. El día de hoy tenemos como invitada a Saide Rodríguez. Saide, bienvenida. Hola, pues nos da mucho gusto de nuevo estar aquí compartiendo el repaso de la lección en Estudia tu Lección. Sean todos bienvenidos. El título de la lección de esta semana fue Compartir la Palabra. Muy interesante porque nos ayuda a nosotros a entender que la palabra de Dios es muy importante y por la cual nosotros podemos testificar de muchas maneras. Vamos a tocar 3 puntos que son muy importantes. El punto número 1, la Biblia, palabra viviente. El punto número 2, beneficios al estudiar la palabra. Y el punto número 3, aplicar y compartir. En el primer punto nosotros nos damos cuenta de lo poderosa que es la palabra, de dónde viene, qué es lo que hace en nosotros. ¿Tú qué viste, Sai, esta semana acerca de la palabra y qué es lo que ocasiona en nosotros y lo poderosa, la fuerza que tiene en cada una de nuestras vidas? La lección estuvo muy interesante, en primera porque nos enseña que nosotros debemos de compartir, como dice el título, la palabra, pero también es una enseñanza grande en el cual nosotros debemos de ver diferentes maneras en las cuales podemos compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios, pues, nos dice que es viva y eficaz. Entonces, al momento de nosotros tomar la palabra como nuestra, nosotros podemos compartir con los demás acerca de él. Claro que sí, la palabra de Dios es tan importante que incluso en la lección nosotros encontramos algunos ejemplos de ciertos símbolos, ¿no? Por ejemplo, nos dice, es una lámpara para nosotros y nos está hablando de que nos va a guiar en un camino oscuro. En ese camino oscuro lo comparamos con este mundo, en esta vida en la que nosotros tenemos, y pues realmente nos damos cuenta que la guía que nosotros necesitamos para poder avanzar y llegar a nuestro objetivo, pues es la palabra de Dios. Un claro ejemplo que nos ayuda a entender lo que nos quiere decir la palabra. La lección nos hace mención que todas las cosas que están escritas en la Biblia son una promesa de Dios hacia nosotros. Entonces mencionaba que la palabra de Dios es creadora, pero también es una promesa. Entonces, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros por medio de la Biblia. Entonces, nosotros debemos de confiar en lo que dice la Biblia para después también, como mencionaba antes, poder compartirla con los demás. Incluso también encontramos nosotros las comparaciones que Jesús le hace, ¿no? Jesús la compara como un pan nutritivo. Necesitamos alimentarnos y eso todos lo sabemos. Realmente todos nosotros necesitamos comer todos los días porque necesitamos el alimento para poder subsistir, para poder avanzar, para poder pararnos, para tener energías. Pero incluso la palabra de Dios puede ser un poco más importante porque nos está hablando de una comida espiritual que nos va a llevar al final a una salvación eterna. Entonces, ¿por qué Jesús tú crees? ¿Por qué, Sai, tú por qué crees que Jesús hizo esta comparación de que la Biblia, la palabra de Dios, es algo como un pan nutritivo? Cada uno de nosotros necesitamos alimentarnos todos los días. Entonces, necesitamos buscar alimentos que nutran nuestro cuerpo para que así, pues, nosotros tengamos energía, tengamos las vitaminas necesarias, etcétera. Pero Dios nos dejó la palabra para que nosotros pudiéramos nutrirnos espiritualmente con ella. Entonces, el pan de vida simboliza como el nutrimento especial en nuestro cuerpo para que nosotros tengamos esa energía para seguir hablando y predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios ha cambiado todas nuestras vidas. ¿Tú cómo crees que ha cambiado así en lo personal a ti la palabra de Dios? ¿Qué impacto tiene en tu vida todos los días? No, pues sin duda, cada día se aprende algo nuevo. Eh, Alguna vez había pasado por alguna situación con alguno de mis amigos que me contaban un problema por el cual ellos estuvieron pasando y la única manera que yo encontré para poder ayudarlos es por medio de la Biblia. Entonces lo que yo hacía era compartirles esos versículos que yo sentía que podían ayudarles para que ellos pudieran estar más tranquilos y pudieran dejarle todos sus problemas y todas esas cargas a nuestro Dios. Y también, pues, el que ellos leyeran la Biblia, pues me motivaba más a mí para seguir compartiéndoles más versículos, más mensajes por medio de la palabra a demás personas, porque si a uno le puedo ayudar, si a mí me ayuda, a mis amigos le ayudaron, pues a alguien más puede ayudarles, quizá un versículo en algún momento en el que se sientan tristes, o quizá cuando tengan alguna oportunidad de, no sé, alguna bendición que Dios les haya dado, pues
podemos ver que Dios nos ha dejado un montón de promesas en la Biblia, en las cuales nosotros podemos hacer parte de nosotros, aplicarlos junto con nuestros seres queridos y demás personas que no conocen acerca de Dios. Y sí, y la Biblia realmente nos habla de diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, nos habla acerca del pasado porque nos está mostrando cómo nosotros podemos mejorar. Nos pone ejemplos de ciertos personajes, algunos que cometieron errores, algunos que se arrepintieron, algunos que tuvieron una vida más decente y apegada a Dios y demás. Pero también nos muestra en la actualidad quiénes somos nosotros. Nos muestra realmente que somos pecadores. Nos muestra en qué pecado estamos, pero lo más interesante de la Biblia es que no solamente nos dice tú estás mal, sino nos dice haz esto y vas a estar bien. Y es bien interesante porque incluso nos va a enseñar lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Cosas que incluso podemos llegar a ver en la actualidad y demás. Pero la Biblia es tan poderosa que desde el pasado nos está diciendo cómo vivir nuestra vida, nos está marcando lo que nosotros somos y nos está llevando al futuro y nos está diciendo, como tú dices, Sai, pues nos está mostrando esas promesas tan Eh, hermosas que Dios pues tiene como por cada uno de mencionabas, nosotros yo creo que la que Biblia realmente es el nos avivan, nos único libro benefician. que no pasa de moda, por así decirlo. La Biblia sigue vigente hasta nuestros días. Como decías, desde el pasado podemos ver personajes distintos. Hasta el día de hoy nosotros podemos seguir aplicando lo que nos dice la palabra. Aparte, al momento de que nosotros hablamos de la palabra de Dios y testificamos con los demás, podemos ayudar o más bien enfocarnos o deberíamos enfocarnos en que el punto principal de todas las bendiciones o todas las promesas que Dios nos ha dado en la Biblia vienen de Él y no la manera en que nosotros testificamos, que ver la testificación o más que nada la testificación en mí, que yo, que gracias a mí yo pude obtener esto, gracias a mí, enfocarlo en el yo, sino ver que el punto principal de todas las promesas que vienen en la Biblia, pues el centro es nuestro Dios. ¿Qué tan importante eso último que dijiste? El centro en todo esto siempre es Dios. Y aquí viene lo interesante, porque, bueno, ya hablamos un poquito de algunos beneficios que nosotros encontramos, de lo que nos habla en el pasado, en la actualidad y en el futuro. Pero ¿qué más beneficios nosotros encontramos? La lección incluso nos habla de algunos, pero ¿tú cuáles crees o cuáles consideras que son importantes mencionar? En la Biblia nos menciona, como dice Primera de Timoteo 3, 14 al 17, que la Biblia es útil, es inspirada por Dios en primer lugar. Yo creo que el beneficio principal, pues ahí está, es inspirada por Dios. Él nos dio todas las reglas, todas las promesas, todas las cosas importantes, pues vienen en la Biblia. Y más que nada, Él, pues inspiró a alguien más, reveló a alguien más para que ellos pudieran escribir la palabra de Dios. Y nos menciona también que es útil para enseñar, para reprender, para inspirar, etcétera. Entonces yo creo que todos estos métodos, enseñanzas que nos trae la Biblia, pues son todos los beneficios que podemos encontrar nosotros. Nos enseña, nos quizá nos regaña, nos llama la atención por medio de algunos versículos en la Biblia. Entonces aquí podemos ver que Dios nos ama demasiado, que dio esto, la Biblia, para que nosotros pudiéramos tener todo. Sí, y esos beneficios son bien importantes porque esos consejos que nosotros nos encontramos, claro, si la Biblia nosotros la estudiamos con la humildad con la que necesitamos estudiarla, sin nuestro prejuicio, con la guía del Espíritu Santo que hemos visto en lecciones pasadas, pues realmente esos versículos que tú mencionas nos van a llegar en el momento preciso, como si la palabra, o más bien, la palabra nos está hablando a nosotros personalmente. Y se me hace interesante esta cita que acabas de mencionar de Timoteo. El Pablo, ¿cómo le da la importancia a la palabra? Le dice desde la niñez, tú has estudiado la palabra, tú la has guiado, tú la has seguido, pero en la juventud le vuelve a recordar, tú síguela, porque esta es palabra de Dios, porque nos sirve para lo que acabas de mencionar, ¿no? Guiarnos, enseñarnos, redarguir, inspirarnos y demás. Le está dando la importancia y le está dando el consejo tan importante a este joven Timoteo. Imagínate, ¿cómo sería ahorita si todos los jóvenes tomaran esos consejos de Pablo y los pusieran en práctica? ¿Cómo sería la vida de cada uno de estos jóvenes? ¿Cómo te la imaginas? Pues yo creo que sería como un cambio total en nuestras vidas. Mencionaba
la lección que la Biblia tiene un poder transformador en nuestra vida. Si nosotros tomamos como nuestros, todo lo que dice la Biblia, todos los versículos, todas las promesas, pues el Espíritu Santo va a poder trabajar en nuestras vidas y vamos a tener un cambio radical en nuestra vida. Entonces, desde la niñez, y nuestros padres o nosotros enseñamos a nuestros hijos o como jóvenes aplicamos los versículos o todas las promesas que vienen en la Biblia, cuando nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, pues vamos a poder ver que Dios siempre va a estar con nosotros trabajando y entonces al momento de nosotros tomarlos, vamos a cambiar completamente la manera de ver nuestra vida quizá y también pues nosotros vamos a poder compartir con las demás personas todas las verdades que hemos aprendido. Y la lección nos dice, y aquí pasamos, esta parte nos pasa al siguiente punto, al punto número 3. Y me encanta, lo voy a leer. Testificar no se trata de compartir lo que pensamos o incluso lo que creemos. Se trata de compartir las verdades eternas que se encuentran en la palabra de Dios. Y esto a mí se me hace tan importante porque nosotros interpretamos la Biblia a nuestra conveniencia y empezamos a compartir lo que creemos que es lo correcto, ¿no? Nos guiamos por nuestra propia prudencia, por nuestra propia mentalidad. Pero es tan simple como eso, compartir las verdades que trae la Biblia. Así de simple. Y ahí pasamos a eso, que necesitamos nosotros primero aplicar y compartir. Porque si nosotros no aplicamos, pues está el simple hecho de la testificación. La testificación se basa en que nuestro estilo de vida y lo que nosotros hagamos sale lo que hable a las demás personas, que nosotros reflejamos a Cristo Jesús, y lo mismo en la palabra de Dios. Nosotros predicamos muchas cosas sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios la leemos y lo decimos, pero realmente lo estamos viviendo. Y al momento de que nosotros lo vivimos es cuando empezamos a compartirlo. Sí, aparte nos hacía mención que las promesas de Dios pues son compromisos que Él hace con nosotros. Eh, Sin duda, Dios nos ama demasiado que nos dejó un sinfín de promesas escritas en la Biblia, en las cuales nosotros podemos ver su amor diario. Si nosotros leyéramos quizá una promesa diaria, podremos ver que aunque nosotros seamos pecadores eh, toda nuestra vida, Dios nos sigue amando y ese compromiso sigue estando con nosotros, porque Él lo dejó en la Biblia. Igual, cuando nosotros reclamamos las cosas con fe, todas las bendiciones de Dios y el poder creer en nuestro Dios, pues vamos a poder hacerlo nuestro y pues vamos a poder cumplir todo lo que dice Dios en la Biblia. Entonces yo creo que no creo que Dios nos ama, vuelvo a decir, nos ama demasiado, que somos tan bendecidos y afortunados, podríamos decirlo, en que seamos especiales para nuestro Dios, que nos dejó esto, nos dejó la Biblia para que nosotros pudiéramos recordar todas las promesas de Dios hacia nosotros y nosotros poder aplicarlos con los demás. Creer en las promesas y creerlas con fe. Porque si hay ciertos requisitos, no solo se trata de leerla, hay que creerla con fe. Y vuelvo, bueno, me quiero ir un poco a la historia de Jeremías. A mí me encanta esta parte en la que Jeremías, cuando es azotado y la gente lo trata mal por querer compartir lo que Dios le dijo que les compartiera, él se pone mal, se pone triste. A mí me recuerda mucho a cómo somos todos nosotros. Él dice que ya no va a predicar más de Dios, no, lo que Dios le diga ya no lo va a decir. Pero hay un versículo más adelante que a mí me encanta. Pero su palabra es como un fuego ardiente dentro de mí. Traté de callarlo, pero no pude. Y eso es lo que pasa. Y entiendo el ejemplo y el por qué Pablo le dice y le recuerda a Timoteo. Tú lo que aprendiste, tienes que practicarlo, tienes que usarlo, tienes que aplicarlo y compartirlo. Porque te va a servir a ti, le va a servir a las demás personas. Esa palabra no se queda ahí. Esa palabra realmente es como un fuego, como dice Jeremías, es como un fuego dentro de nosotros que no lo podemos callar. Pero solamente, vuelvo a lo mismo, si nosotros lo estudiamos con la humildad necesaria y con la ayuda del Espíritu Santo. Aparte nosotros debemos de recordar lo que decían las lecciones o nos mencionaban las lecciones pasadas, nosotros debemos de darle el enfoque correcto que es a cada versículo. Entonces no debemos de leer los versículos de acuerdo a nuestra conveniencia, sino debemos leer correctamente los versículos y así podremos compartirlo con los demás. Y la Biblia es como una semilla. Nosotros lo que tenemos que hacer es sembrar la semilla, pero con las verdades. Como tú lo dices, sin nuestro propio entendimiento, solamente la verdad.
Y nuestro trabajo queda ahí. El Espíritu Santo se encarga de lo demás. Nosotros tenemos que cumplir con ese trabajo, vivir, aplicar la palabra de Dios, sembrar esas semillas y ya. Y aceptar las verdades que nos dice la Biblia. Claro que sí, aceptar las verdades, eso es primordial, porque sin eso pues estamos realmente perdidos y es por eso que en la actualidad tenemos tantos conflictos. Hay mucha gente entendiendo la palabra de Dios conforme a su entendimiento, conforme a sus temores, conforme a sus traumas, conforme a su egocentrismo. Y esto ha ocasionado dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y en todos lados, pues mucha confusión. Y esto es un peligro muy grande, porque hay gente ahorita creyendo ciertas cosas, hay otra gente predicando otras cosas, y hay gente que no sabe si irse con estos, con el otro, porque como no se encargan o no se dedican a entender por ellos mismos las verdades de la palabra de Dios, pues realmente están siguiendo lo que dice una persona. Pero lo importante en todo esto es que la palabra de Dios se ha hecho como si fuera personalmente para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estudiarla y sí, a veces la estudiamos con algunos amigos en la iglesia y compartimos puntos de vista, pero nosotros también tenemos que estudiarla para nosotros porque la palabra de Dios está escrita para mí, está escrita para cada uno de ustedes, está escrita para ti, Sai, también. Y esos consejos son específicos, casi, podríamos decirlo así, para cada una de nuestras vidas. Y pues Dios nos dejó todo en la Biblia. Si nosotros aceptamos la verdad y el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas, yo creo que seríamos completamente diferentes a cómo somos ahora. ¿Y cómo tú concluirías la lección de esta semana, Sai? En todos los testimonios que nosotros demos, nosotros debemos de ver la manera en cómo compartimos el mensaje con los demás. También debemos de buscar los 3 principios para poder compartir el mensaje con los demás, que es en lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. Entonces, nosotros debemos de buscar o tener en cuenta estos 3 principios para poder compartir el mensaje y nuestro testimonio personal con los demás. Y pues nada más nos queda agradecer con nuestro Dios por todas las bendiciones y el amor tan grande que tiene hacia nosotros. ¿Ustedes qué consideran muy importante de esta lección? Te invitamos a que lo pongas en los comentarios y te deseamos que tengas un excelente día.